Agradecemos mucho el interés y la participación por escuchar la siguiente ponencia titulada Genes y Depresión, dada por los ponentes Cedillo García Jessica Flor de María y Vallejo Terrón José Manuel, estudiantes de la materia de Genes y Conducta de la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias por la Universidad Autónoma del Estado de México. La genética de la conducta va a ser el estudio entre los factores genéticos y ambientales, los cuales van a originar una conducta diferente entre un individuo y otro. Esta conducta se va a ver influenciada o configurada por la relación que van a presentar estas dos variables. Bueno, en este caso nosotros presentaremos algunos artículos que mencionan mecanismos epigenéticos que contribuyen a la fisiopatología de la depresión. La depresión va a ser un síndrome psiquiátrico frecuente entre la población mundial y se estima que su heredabilidad es del 35 al 40%. Estos factores genéticos van a desempeñar un papel importante en presentar esta conducta. También va a influir las experiencias previas o anteriores que haya vivido el individuo. La depresión unipolar, denominada hasta la antigua Grecia como melancolía, es una patología mental grave, cuyo cuadro clínico es definido por uno o más episodios depresivos mayores sin un historial de episodios hipomaníacos. Esta enfermedad sistémica y multifactorial se caracteriza por irregularidades en el estado del ánimo, al igual que por anormalidades cognitivas, alteraciones del sueño y apetito, fatiga y otros trastornos metabólicos, endocrinos o inflamatorios. Debido a que no existen marcadores biológicos, bioquímicos o de morfología cerebral que permitan un diagnóstico adecuado, este debe ser meramente psicopatológico y clínico, y es a través del test o manual DSM-4TR el cual se realiza un diagnóstico adecuado. Los pacientes que viven un episodio de un trastorno depresivo mayor suelen presentar al menos un síntoma emocional, ya sea tristeza, disminución del placer o falta de interés en la mayoría de las actividades cotidianas, y además 4 síntomas, ya sean somáticos o cognitivos. La biología molecular ha permitido investigar y disponer las bases genéticas de la depresión. Los estudios clásicos de ligamiento han permitido ubicar regiones cromosómicas de riesgo para determinar qué genes pueden ser candidatos para el desarrollo de dicha etiología. En estos estudios se recurren a las genealogías en las que la patología se presenta en diferentes miembros de la familia y en las que se observa un posible patrón de herencia mendeliano. En ellas se analiza la segregación de un marcador genético, sea un gen o una secuencia específica de DNA, y se observa si no hay dependencia entre la transmisión de la enfermedad y los alelos diversos de este marcador. Si existe una transmisión paralela, podríamos hablar acerca de la existencia de un gen que se encuentra asociado a la etiología cerca del polimorfismo utilizado como marcador. Esto, de alguna manera, ha conllevado a estimar el parámetro estadístico llamado Lodd Score para detectar la probabilidad de que haya una transmisión conjunta del marcador en el estudio y en la enfermedad. La tabla 2 muestra los estudios de ligamiento llevados a cabo en el trastorno depresivo mayor, cuyo objeto ha sido identificar genes candidatos asociados a la enfermedad. Para este caso, se analizará a continuación los cromosomas 11 y 17 humanos. El análisis correspondiente al cromosoma 11, cuyo valor Lodd Score fue igual a 2.5, significa un diagnóstico depresivo mayor no incluyente. No obstante, esta región del cromosoma 11 asociada contiene genes considerados candidatos para el desarrollo del trastorno depresivo mayor.
tales como aquel implicado en la síntesis de la enzima tirosina hidroxilasa, clave en el desarrollo de dopamina. El análisis correspondiente a la región cromosómica 17q11.2 del cromosoma 17 se obtuvo un LOD score de 2.1, lo cual se trata de un diagnóstico de depresión mayor no incluyente. Sin embargo, esta región cromosómica posee el gen de transporte de serotonina, SLC6A4. Los estudios de asociación genética representan una alternativa a los estudios de ligamiento para la identificación de genes responsables de la depresión, al no existir modelos de herencia conocidos. El análisis clásico consiste en un estudio caso-control en donde se comparan las frecuencias alélicas de genes de riesgo o genes candidatos a la depresión de un grupo de caso de personas que padecen una misma enfermedad y no están emparentadas, y otro grupo que consiste de individuos sanos del mismo grupo étnico, considerado como un grupo control. Si el factor genético de riesgo presenta una mayor frecuencia en el grupo control, se concluye entonces que existe una relación significativa entre el factor y la enfermedad. Es frecuente que en este estudio se utilice siempre marcadores o polimorfismos genéticos situados en los genes candidatos. Los investigadores han reportado resultados definidos como odds ratio o OR, por sus siglas en inglés, que indican la frecuencia en que se presenta la patología en individuos que son portadores de las frecuencias variantes alélicas de riesgo que en personas no portadoras. Aunque se han llevado a cabo diversas publicaciones de estudio de caso control, aún queda un gran lago por estudiar, ya que son pocos los genes reconocidos como susceptibles para el desarrollo de la depresión. Sin embargo, en años recientes se ha realizado un metaanálisis de estudio de asociación genética en depresión, analizando 20 polimorfismos distribuidos en 18 genes que se muestran en la tabla 3. En ella se observa que los valores calculados de OR con un nivel de confianza del 95% para los genes ApoE, GNB3, MTHFR, SLC6A3 y SLC6A4 confirman la relación estadísticamente significativa de estos genes con la depresión. El gen CLC6A4 ha sido uno de los más estudiados y relacionados con el trastorno depresivo mayor. Este se halla en el cromosoma 17 en la región 17q11.1-q72 que codifica para el transportador de serotonina. Este posee un polimorfismo definido como 5-HTT-LPR en el promotor con dos variables alélicas, una variable corta OS484 y una variable alélica larga o L528. Se ha dicho que las personas que poseen al menos un alelo corto, es decir, S484, tienden a aumentar los rasgos relacionados con la ansiedad y el riesgo de desarrollar depresión. Bueno, este artículo lleva como nombre Trauma infantil, metilación de genes del DNA relacionados con el estrés y depresión. La metilación del DNA va a alterar la retroalimentación del eje hipotalámico hipófisis adrenal, lo que va a contribuir a presentar depresión. También se ha comprobado que la metilación del DNA está asociado con trastornos neuropsiquiátricos provocados por el estrés, como lo son la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el autismo. En este estudio lo que hicieron fue elegir 5 genes que están asociados a la ruta del estrés y han comprobado que el último gen que se encuentra en esta lista está asociado con síntomas depresivos, por lo que el objetivo fue examinar la metilación del DNA en islas CpG
dentro de los 5 genes que estaban relacionados con el estrés y síntomas depresivos para poder probar si la metilación de estos genes mediaba la asociación entre el trauma infantil y la depresión en estudios con gemelos. Lo que ellos hicieron fue obtener muestras de ADN y datos del fenotipo de las 83 parejas de gemelos, donde encontraron que 53 de ellos presentaban antecedentes de depresión mayor y 35 trastornos de estrés postraumático. Hicieron una evaluación a través del método de depresión de Beck para poder calificar la gravedad de la depresión de cada individuo a través de un cuestionario. Hicieron un segundo cuestionario para poder medir las situaciones potencialmente traumáticas que presentaron antes de los 18 años y por último, a través de un kit, pudieron medir la metilación del ADN de estos 5 genes. Los resultados fueron que la metilación del ADN de estos 5 genes están relacionados con el estrés y los síntomas depresivos, en especial los genes BNF y NR3C1, los cuales mediaron el 20% de la asociación entre el trauma infantil y los síntomas depresivos. En conclusión, la metilación del ADN puede mostrar el impacto que pueden tener diferentes traumas en la depresión a futuro. De igual forma, la metilación puede mediar el efecto de trauma infantil sobre la depresión y por último, a través de estos 5 genes que fueron evaluados, se puede mediar el trauma infantil y síntomas depresivos que se presenten en edad adulta. Los RNAs largos no codificantes se constituyen por más de 200 nucleótidos y se encuentran asociados con el silenciamiento de genes diana. Estos son muy expresados en el cerebro, por lo tanto, han sido vistos atractivos como mecanismos potenciales de regulación genética en síndromes neuropsiquiátricos complejos tales como la depresión. Este otro artículo lleva como nombre metilación en OTX2 y genes relacionados, maltrato y depresión en niños. OTX2 es un gen que se encuentra en el área tegmental ventral, la cual se sabe que es una región clave para el circuito de recompensa en el cerebro. Este gen se asoció con el desarrollo de comportamientos depresivos en un modelo de ratón con estrés en vida temprana, y se encontró que un animal sometido a estrés exhibía comportamientos depresivos, exagerando estos a un segundo golpe de estrés en la edad adulta. Se sabe que OTX2 es conservado tanto en ratones como en humanos. El objetivo fue examinar los marcadores periféricos de OTX2 en la metilación de genes para determinar si están asociados con diferencias individuales en la depresión en niños y diferencias en la conectividad en regiones relacionadas con el circuito de recompensa donde este gen se expresa. Para este estudio se utilizaron 157 niños de 117 familias. Un año previo al estudio, el 34% de los niños tuvo una colocación fuera del hogar por abuso o negligencia. Un 18% tuvo denuncias por maltrato, pero estos no fueron removidos, y el 48% restante no tuvieron que ser remitidos a servicios de protección. A estos niños se les hizo una evaluación de depresión por medio de un cuestionario para evaluar la sintomatología depresiva que presentaban. También se extrajo ADN de las muestras de saliva recolectadas durante este estudio y para la metilación de ADN se utilizó la técnica BED-CHIP para saber los sitios de metilación de los genes. Se agregaron genes de control negativo para poder determinar cambios en la altura y por último se adquirieron imágenes de resonancia magnética. En este estudio se encontró que la metilación estaba asociada con una mayor conectividad funcional entre la corteza
prefrontal ventromedial derecha y las regiones bilaterales de la corteza frontal media y el cíngulo, como se puede observar en la imagen, incluida la circunvolución subcallosa, el polo frontal y la circunvolución paracingulada, las cuales son estructuras claves que están implicadas en la depresión. En conclusión, la metilación se asoció con diferencias individuales entre los niños de acuerdo a la depresión que presentaban, después de haber controlado factores demográficos y de heterogeneidad. Los mecanismos por los cuales la adversidad infantil confiere riesgos de psicopatología están respaldados por el papel potencial que tiene este gen, que es OTX2, ya que este está relacionado con fisiopatologías de trastornos depresivos que se relacionan con el estrés en los niños. Meltzer y colaboradores en el año de 1988 demostraron la absorción de la proteína serotonina como un mediador de susceptibilidad genética a la depresión. La velocidad máxima de absorción de plaquetas de serotonina fue baja en algunos pacientes con trastorno depresivo mayor, y tal velocidad fue heredable, debido a que fue altamente correlacionada entre gemelos, en especial en aquellos monocigotos. Los estudios posteriores demostraron que la velocidad máxima para la absorción de serotonina por el cerebro, o su análogo imipramina, fue bajo en personas con un cuadro histórico depresivo. Otra correlación sugiere el involucramiento de proteínas recaptadoras de serotonina en el trastorno depresivo mayor, que fue muy documentada como antidepresiva de los fármacos inhibidores selectivos de la captación de serotonina, tales como la fluoxetina, la sertralina y paroxetina, que actúan sobre esta proteína de captación, proteínas de captación. Esta paradoja en la observación de la baja absorción de serotonina se asoció a una prospección genética, al alelo 5-HTTS del cromosoma 17 y al desarrollo de la depresión. Se ha sugerido que aunque el gen 5-HTT localizado en el cromosoma 17 puede no estar directamente asociado a la depresión, podría modular la respuesta serotoninérgica al estrés. Esto se ha basado en 3 líneas de investigación genética experimental que sugerirían la hipótesis de la interacción del entorno genético. En primer lugar, aunque no hubo una clara correlación del genotipo en ausencia del estrés, en ratones homocigóticos y heterocigóticos con el gen 5-HTT interrumpidos, mostraron un comportamiento más temeroso y hubo mayores aumentos en la hormona del estrés, en respuesta a las conductas asociadas que los controles homocigóticos. En segundo lugar, en los macacos rhesus, en los que la longitud de la variante genética es análoga a la de los seres humanos, el alelo S solo se asocia con una disminución de la función serotoninérgica en aquellos criados en condiciones de estrés. En tercer lugar, la neuroimagen humana indica que la respuesta al estrés está mediada por variaciones en 5-HTT-LPR. Si bien los seres humanos con una o más copias de alelos S muestran una mayor actividad neuronal de la amígdala a estimulantes temerosos en comparación con individuos homocigóticos para el alelo L. Por último, les vamos a presentar este artículo, el cual lleva por nombre Aislamiento social, soledad y depresión en adultos jóvenes, el cual trata de hacer un estudio multivariado para poder explicar la asociación entre el aislamiento social y la soledad con la depresión por influencias genéticas o ambientales, ya que se dice que no todas las personas que presentan aislamiento social se sienten solas y que por lo general las personas que llegan a sentirse solos presentan depresión. También menciona que aproximadamente el 40 al 50% de la variación en la soledad se va a deber a factores genéticos. El
Todo este estudio fue poder asociar la relación entre aislamiento social y la soledad y cómo ésta se ve relacionada con la depresión y si es que esto está asociado a influencias genéticas. Este estudio se realizó con 1.116 pares de gemelos nacidos en Inglaterra, los cuales informaron sobre sus niveles de aislamiento, soledad y síntomas depresivos. Para poder evaluarlos, se utilizó la escala multidimensional de apoyo social, que evalúa el acceso de las personas y su relación con familiares y amigos. Seguido de esto, se realizó un análisis de regresión para probar las asociaciones diferenciales de aislamiento y soledad con la depresión que presentaba cada paciente. Y por último, para probar la contribución genética y ambiental a las relaciones de aislamiento social, soledad y depresión, utilizaron un modelo de ecuación llamado OpenMX. Los resultados de este estudio demostraron que la soledad se asociaba de manera más sólida con la depresión y observaron grados similares entre la influencia genética del aislamiento social y la soledad, pero una menor influencia entre los síntomas depresivos. También observaron que había una correlación genética entre aislamiento y soledad y entre soledad y depresión, indicando un fuerte papel en la influencia genética en la ocurrencia de estos fenotipos. En conclusión, los hombres reportaron mayor aislamiento social que las mujeres, mientras que las mujeres presentaron mayores niveles de depresión. Los autores mencionan que las relaciones sociales confieren beneficios para nuestra salud mental por encima de los sentimientos subjetivos de conexión que tenemos. Sin embargo, los sentimientos de soledad de los adultos jóvenes suelen estar asociados con experiencias de síntomas depresivos que con el aislamiento social. Por último, yo puedo concluir que la depresión se va a ver influida mayormente por los genes y la metilación que se provoque en el ADN debido a las experiencias previas que hemos vivido y el ambiente en el cual nos hemos desarrollado, el cual se va a ver reflejado o va a influir en nuestra vida adulta. Por lo cual es importante tener en cuenta las relaciones que tenemos con otras personas, ya que éstas pueden beneficiar o perjudicarnos y provocar este tipo de conductas que a la larga pueden traer consecuencias en nuestra salud. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.